Contanos. Sí, porque hay estudios de neuroimagen que muestran que las personas, en paradigmas simples, ¿no? En paradigmas simples, toman decisiones en la corteza. Pero vamos a corregir ese micrófono porque tenemos un problemita. Yo lo planteo en estos términos. Pensamos, sí, claramente. ¿Por qué nos diferenciamos de los animales? Tenemos la tendencia a decir que los animales son inteligentes. Sí. ¿Es así? Continúa, por favor. Bueno, lo que te decía, que los nuevos paradigmas muestran que el libre albedrío no es tal. Entonces, hay paradigmas simples y en neuroimagen se ve que el cerebro, digamos, posterior, no tanto el frontal, ha tomado decisiones a veces antes, lo que hablamos recién, millonésimas de segundo antes de que se haya accedido a la corteza. Y eso tiene que ver con un pool de situaciones que el individuo vive, ¿no? O sea, es más intuición que razón, sería. Y más, lo que pasa es que el cerebro tiene, Joaquín Fuster definía, mira, que yo tengo un cerebrito como siempre lo traigo, lo que Joaquín Fuster define es que es una red. Y en esa red hay un pool de situaciones que se pueden dar. Y entonces como una gran carrera en donde prevalece la que mejor resultado te ha dado en la vida. Entonces vos decís, qué sé yo, desde tomar una ruta para tu casa, vestirte, a tener amigos, siempre es la mejor opción. Es complejo, ¿eh? Muy extremadamente complejo. Muy complejo. Entonces vos, tomar hoy agua, quizás no sea solo el instinto de la sed, como puede ser un animal, sino que puede estar basada en un pool de situaciones por ejemplo, sociales, como ahora, porque tomaron agua y quizás no tenían sed. Claro, o por ahí tomemos agua para no deshidratarnos, o sea, ir pensando para qué. Sandra, ¿vos pensaste cuando tomaste agua o tomaste directamente? No, tenía sed. Hoy tenía sed, pero hay veces que uno toma. Que vas tomando por tomar. Es decir, esa decisión que ni siquiera accede a la corteza, no podemos hablar de inconsciente. ¿Qué quiere decir cuando accede a la corteza? Perdón. Lo que pasa es que la gente suele mal utilizar un término psicoanalítico que es el inconsciente. El inconsciente significa que hay actividad en el cerebro que no accede a la conciencia. Freud lo definió hace muchos años. Nosotros no hablamos de inconsciente, sino hablamos de situaciones no conscientes. Pero para nosotros el inconsciente tiene que ver con un proceso, sí, biológico muy profundo del cerebro y que tiene arraigado, o sea, ni siquiera lo entendemos. O sea, no podríamos ni tener palabras para definir un pensamiento inconsciente. Freud lo definió con cierta técnica y hoy es el psicoanálisis lacaniano-freudiano que tanto pega en el mundo, ¿no? Pero entonces a mí me es difícil, no me gusta hablar de inconsciencia. Entonces, por eso te digo, cuando acceden a la conciencia, tiene que ver con aspectos que vos has tomado decisión, pero como te decía recién, vos podés tomar agua y no haber decidido tomar agua. Así hacen los animales. No, los animales lo que tienen es un presente eterno. La diferencia con nosotros es que nosotros vivimos en tres planos, el pasado, el presente y el futuro. Entonces nosotros combinamos esos tres factores permanentemente. Vos fíjate que una de las patologías, creo que lo hemos hablado acá, como el Alzheimer, es la incapacidad de poder planificar sobre el futuro. O sea, la persona con Alzheimer deja de perder identidad de quién es él, porque erróneamente se cree que el Alzheimer es el que se olvida cosas y no es así, pierde identidad desde el lóbulo frontal y deja de acceder hacia la situación cotidiana. Ustedes terminan el programa y ya saben perfectamente qué van a hacer. Sí, claramente. Puede aparecer un imprevisto. Y dentro del imprevisto lo mismo va a tomar una decisión siempre dentro de tu rutina. Yo lo planteaba recién, es una pregunta que nos hacemos cotidianamente. ¿Los animales piensan? Claro, pero no piensan de la forma que nosotros pensamos. ¿Son inteligentes? A ver, todos los mamíferos. Uno tiende a decir, mira lo que hace el perrito, yo soy re inteligente. Claro. Sí. ¿Y es tan así? Lo que pasa es que nosotros, a ver, todos los mamíferos son inteligentes. La inteligencia surge como la medida de sobrevivir en este planeta que a veces es hostil. Pero no la inteligencia como nosotros la interpretamos de nuestra cotidianidad, claro, nuestro esquema de relación. No, porque nosotros tenemos un código lingüístico que nos permite eso. El perro no entiende qué va a pasar mañana, más que por un acto condicionado. Mira, yo te cuento una anécdota. Fui a ver mis perras, no estaba en San Juan, hacía como 20 días, y pasé en un momento a ver las perras y ellas se pusieron muy contentas, Pero yo a veces en la tarde suelo ir a darles una semita y quedarme un ratito con ellas. Y ellas se pusieron contentas. A la tarde vuelvo con la semita y empezaron a hacer una fiesta. Como si no te hubieran visto en 20 años. Como si no me hubieran visto en 20 años. Quiere decir que estaban condicionadas por la acción de la semita. ¿Entendés? Entonces, un niño se alegra de ver a su papá y se alegró para todo el día. Sí, no está condicionado a situaciones. Y cuando no lo ves, se entristece para todo el día, claramente. Para todo el día. Los animales tienen ese presente eterno. Entonces pueden estar muy felices en situaciones. Hoy
pero no sé si mañana va a pasar. Chelito. ¿Cómo funciona la memoria de los animales, no? Porque es cierto que no miran o no pueden ser conscientes del pasado, pero sí que tienen una memoria inclusive mucho mejor que la de los humanos. Vos podés pasar 6 meses sin ver a tu mascota y cuando te ven te van a identificar, van a saber que sos vos, te van a hacer una fiesta. Sí, algunos ¿Cómo funciona ese mecanismo y si es de inteligencia, es de intuición o generalmente ese recuerdo viene cuando se hace presente esta situación? Sí, hay animales que tienen más memoria que una pareja, ¿no? Te pasan 6 8 meses y te siguen haciendo fiesta. Es un buen ejemplo. Estamos entrando en un terreno complejo, te digo. Estamos entrando en un terreno, no sabemos cómo salimos de ahí. Pero bien, eso de hecho la memoria nuestra en los humanos se estudia con animales, ¿no? En vivo es muy poco lo que podemos estudiar. Los animales tienen todo lo que es un mecanismo condicionado para establecer circuitos de convalidación de un elemento sobre otro elemento. Entonces ellos, por ejemplo, pueden definir rasgos humanos asociados al olor, asociados a situaciones. Cuando se dan esas 3 conjunciones es muy probable que venga el amo, por decir así. Nosotros no, nosotros distinguimos rasgos de palabras, o sea, escuchamos las voces y establecemos lazos que tienen que ver con el lenguaje y con la cognición social. Por eso, perdón que siempre traiga el tema, uno de los problemas del autismo es que no definen a veces el lenguaje y el lenguaje no puede definirlos en la cognición social. Pero no significa que no tengan memoria. No significa que no tengan atención, pero sí significa que pueden fallar en algún elemento clave. Sandra. Sí, porque a veces las personas parece o tal vez que no piensan. Por ejemplo, vos estás hablando una discusión, se arma un lío bárbaro y tirás cosas que después decís, ¿por qué lo dije? Por impulsividad. ¿Por qué no lo pensé antes? Es por impulsividad. Por impulsividad. A veces uno puede decir, eso se llama respuesta preponderante o prepotente. O sea, no prepotente por ser mala, sino porque es lo primero que se te vino a la cabeza. Pero sin filtro, digamos. Sin filtro, claro. Y a veces cuando las emociones, perdón, no las emociones, los sentimientos están muy bajos, dejan de filtrar lo que deja de ser conveniente. Entonces quitan el filtro dinámico sobre esa y vos metes la pata. Diciendo una cosa que no tendrías que decir. Dañino. Sin dejar de responder un poco lo que vos dijiste recién, por ejemplo, hay monos, esto es muy extraordinario. Nosotros tenemos una memoria visoespacial para lo que se llama más menos 7 dígitos, o sea, podemos almacenar 7 dígitos. Es decir, si yo agarro a un niño y le muestro 3 caramelos en una mano y 2 en la otra, de un niño de 2 años o 3 años, él toma 3 porque sabe que 3 es más que 2. Que son más. Claro. Eso es de cantidad. Bueno, si yo les hago esta prueba a ustedes y les pongo 5 caramelos en una mano y 2 en la otra, todavía siguen sabiendo que es más. Pero si lo llevo a 8 y 7 y los tengo mezclados, ustedes ya no saben dónde tengo más caramelos. Bueno, los monos pueden definir eso hasta 12. O sea, pueden distinguir entre 11, que es menos que 12, en un puñado. Y eso significa que tiene una organización visoespacial mejor que la nuestra. Ahora, lo que a los monos o a los animales les falta es el código para contarle al otro qué trampa puede hacer o qué puede hacer. ¿Sí? Entonces la inteligencia de nosotros se basa en eso, en el código. Sin embargo, en el tema de comentarios comunes, dice, mirá cómo se comunica un gato con otro, un pájaro con otro, ¿eso existe? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, cuando uno piensa, volviendo a la inteligencia, ¿qué nos hace inteligente a nosotros? Muchos pueden decir, se comunican. No, los monos tienen 36 formas distintas de comunicación. Los gatos tienen forma de comunicación, los perros también. Ladran de distintas formas ante un juego, y se pueden comunicar entre ellos. Los perros y los gatos están muy humanizados, pero en vida salvaje, muchos primates pueden avisarle a los otros que viene un depredador de aire o que viene de tierra, con sonidos. Y de hecho hay hasta comunicación química entre las abejas y las hormigas. Pero eso de, le avisemos a los otros gorriones que están ahí, que viene el halcón, no es una cuestión menor, es una construcción. Bueno, vos sabés que eso es muy interesante porque hay cuervos que muestran ese tipo de actividad. Hay cuervos... ¿De qué tipo de cuervo estamos hablando? Hagamos la salvedad de qué tipo de cuervo estamos hablando. Mirá que hay muchos cuervos. Existen, ¿no? Bueno, los cuervos son animales muy inteligentes y que inclusive en pruebas de inteligencia se les ha dado herramientas y las han podido utilizar. La cuestión es que el cuervo puede utilizar, y también puede hacer lo que vos decís, alertar al resto de que algo va a pasar. Inclusive los cuervos pueden engañar a otros pájaros para quitarles la comida. Lo que los cuervos no pueden hacer es utilizar una herramienta y guardársela en el costadito por las dudas que la vayan a utilizar pasado mañana. La desechan y se van volando y después vuelven al lugar a buscarla y si no está, no está. Entonces eso es lo que nos ha hecho inteligentes a nosotros, que hacemos herramientas, las guardamos por las dudas. ¿Y quién no tiene en su casa una habitación llena de cosas que nunca va a utilizar? Que nunca va a usar, que son trastos viejos, pero de los que no se quiere deshacer. Claro, porque nuestro cerebro, en eso se basa la inteligencia, en prever que en el futuro algo vas a necesitar. Buenísimo. Mira, ¿qué pasa con
aquellos niñitos que finalmente tienen un daño cerebral grave, gravísimo, por ejemplo, muerte cerebral. ¿Hasta qué punto el raciocinio funciona? O, viste, como te dice por ahí, bueno, es como una plantita. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aspectos se pueden rescatar o se pueden diferenciar respecto a los animales? A ver, nosotros cuando hay muerte cerebral se plantea que no es que el cerebro esté muerto, sino que los elementos básicos de la conciencia, o sea, para estar despierto vos tenés que tener lo podés medir de muchas formas. Podés medir eléctricamente, necesitas cierta actividad eléctrica para que el cerebro esté despierto y en lo que nosotros llamamos conciencia. También vos podés medirlo desde el punto de vista funcional, qué áreas del cerebro tienen que estar más o menos relativamente activas para eso. Entonces, cuando se habla de muerte cerebral no se habla no es que esté muerto, sino es la imposibilidad del cerebro de poder encenderse y activarse. Eso significa que algunas áreas pueden funcionar, pero no tienen relación con otras áreas. Y lo que hace que el cerebro funcione es que puede establecer todo en red. O sea, nosotros somos lo que somos gracias a que podemos establecer la red. Por eso cuando tomas alcohol y dormís el lóbulo frontal te mandas macana, o con las drogas se pierde cierto tipo de conciencia. Entonces, hay que ver qué tipo de muerte cerebral se enfrenta a un niño, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí se ha visto es que las personas que están en coma, no con muerte cerebral, acceden a cierto tipo de conciencia, y hay estudios que muestran en neuroimagen que cuando a personas se les pide, por ejemplo, esto lo hizo Mariano Sigma con un experimento en tenis. El tipo estaba en coma, era un jugador de tenis, y le pedían, hacía como 5 años que no se despertaba, le pedían que pensaran en tenis mientras lo evaluaban con resonancia magnética funcional, y el tipo podía encender alguna zona del cerebro, o sea que tenía cierto tipo de conciencia. Después le empezaron a preguntar cosas y que respondiera pensando en el tenis, y el hombre podía responder por sí o por no. Eso llevó a empezar a pensar de que las personas pueden estar en un coma, de lo que pensamos profundo, pero tienen cierto tipo de conciencia a la cual acceden. No es que están encerrados ahí, pero sí pueden acceder a cierto tipo de conciencia. Apasionante estos temas, Sí, como siempre. buenísimo. Apasionante. Y esto de que pensamos, sí, pensamos. Pensábamos, sí. No siempre. No siempre. ¿Vieron que Otro día, ya que hablamos de pensamiento, podemos hablar. ¿Somos los seres humanos monógamos o no? Sí. No. No. No, básicamente no, es una elección, es una cuento elección con social. 2 minutos una anécdota que los otros días en una conferencia que estuve ¿Se grande. puede contar en tele la Sí, anécdota? sí, Bueno, dale. Sí, dale. No. Hablo de que los seres humanos no somos monógamos, y me dice una mujer del público, estaba en una charla como 400 personas, me dice, ¿cómo que no? Dice, yo hace 28 años, casi 30, que estoy casada con el mismo hombre, yo soy monógamo. Le digo, ¿y cuántos novios tuvo usted antes de casarse? 2 o 3. ¿Ves que no es monóloga? No confunda la fidelidad con la monogamia. La monogamia no es del ser humano. Un tema bárbaro para la próxima, pero tenés que tener presente que estamos en un horario que hay niños en la tele. No te preocupes. Para poder verlo. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.